Un policía regresa a casa una hora antes. Un detalle le hizo llamar al 911 entre lágrimas. Antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Ahora, comencemos. Frank Miller había sido oficial de policía durante 30 años. Había visto prácticamente todo lo que una persona podía ver en esta línea de trabajo. Pero nada en esas 3 décadas lo había preparado para lo que estaba a punto de descubrir en su propio hogar. Era un martes por la tarde, y el turno de Frank había terminado una hora antes de lo habitual. La comisaría había estado tranquila, el papeleo estaba hecho, y su sargento lo había enviado a casa con un gesto agradecido. «Ve a pasar tiempo con esa nieta tuya», le había dicho. Frank se estacionó en su entrada. La vista familiar de su modesta casa de 2 pisos le trajo una pequeña sonrisa a su rostro curtido. Dentro de esas paredes estaba lo más precioso en su mundo. Ellie, su nieta de 5 años. Había estado viviendo con él durante varios meses, desde que había perdido a su hija. El dolor aún pesaba en su pecho, pero la sonrisa radiante de Ellie hacía cada día más soportable. Su cuñado George había sido una bendición durante este momento difícil. A sus 60 años, George se había jubilado anticipadamente y se había ofrecido como voluntario para ayudar a cuidar a Ellie mientras Frank trabajaba en sus turnos. «La familia cuida de la familia», había dicho George calurosamente cuando se ofreció. Frank abrió silenciosamente la puerta principal, planeando sorprender a Ellie. Pero antes de que pudiera llamar, escuchó algo que lo hizo quedarse congelado en el pasillo. «¡Cállate!». La voz era áspera, cortante, nada parecido al tono gentil habitual de George. Los instintos policiales de Frank se activaron inmediatamente. Su mano se movió instintivamente hacia donde generalmente llevaba su arma de servicio. Se movió rápidamente pero silenciosamente hacia la habitación de Ellie, su corazón latiendo con fuerza. Empujó la puerta para abrirla. La escena ante él parecía lo suficientemente inocente. George y Ellie estaban en medio de la habitación, y ambos estaban riendo. El rostro de George se iluminó con una cálida sonrisa cuando vio a Frank. «Frank, llegaste temprano. Estábamos jugando a policías y ladrones, ¿verdad, cariño?». Ellie asintió, una sonrisa en su pequeño rostro. Pero algo en esa sonrisa hizo que la sangre de Frank se helara. La sonrisa no llegaba a sus ojos. Frank había entrevistado a cientos de personas durante su carrera. Había aprendido a leer rostros, a detectar los pequeños indicios que separaban la verdad del engaño. Y lo que vio en el rostro de su nieta, en ese momento activó todas las alarmas en su mente. Su sonrisa era perfecta, demasiado perfecta, practicada, y había otras cosas, pequeñas cosas que notó en ese segundo. Las manitas de Ellie estaban apretadas en puños a sus costados, sus nudillos casi blancos. Antes de responder la pregunta de George, había mirado hacia él primero, un rápido parpadeo de sus ojos como buscando permiso. «Así es», dijo Ellie, su voz un poco demasiado alegre, un poco demasiado alta. «Nos estábamos divirtiendo mucho». George se rió y le revolvió el cabello. «Es tan buena niña, Frank, siempre tan bien portada». Hizo una pausa, luego añadió con una corrección gentil. «Aunque recuerda lo que hablamos, cariño. Las niñas felices ríen más fuerte. Deja que el abuelo escuche esa hermosa risa». Ellie inmediatamente se rió más fuerte, pero para el oído entrenado de Frank sonaba hueca, mecánica. «Yo no quise interrumpir», dijo Frank lentamente, estudiando a ambos. «Simplemente salí temprano». «No hay ninguna interrupción», dijo George calurosamente. «Estaba a punto de empezar la cena. ¿Por qué no se ponen al día ustedes dos mientras preparo las cosas en la cocina?» Cuando George salió de la habitación, Frank se arrodilló al nivel de Ellie. «Hola, princesa. ¿Tuviste un buen día?» «Sí, abuelo»,
dijo Ellie rápidamente, demasiado rápido. Un muy buen día. Frank la abrazó y sintió su pequeño cuerpo tensarse por un momento antes de relajarse en sus brazos. Cuando se alejó para mirar su rostro, vio algo en sus ojos que no podía nombrar del todo. Parecía alivio. Pero debajo de eso, algo más. Algo que se parecía mucho al miedo. Esa noche, mucho después de que Ellie se hubiera ido a la cama y George hubiera regresado a su propia casa calle abajo, Frank se sentó en su sala de estar, incapaz de sacudirse la sensación de que algo estaba terrible, terriblemente mal. Seguía viendo esa sonrisa vacía y practicada, y seguía escuchando esa voz áspera. ¡Cállate! ¿Con quién había estado hablando George así? ¿Y por qué la risa de Ellie sonaba tan entrenada? Frank no durmió bien esa noche, e hizo una decisión. Iba a comenzar a prestar mucha más atención. Porque 30 años como policía le habían enseñado una lección crucial. Confía en tus instintos. Y ahora mismo, cada instinto que tenía estaba gritando que su nieta necesitaba ayuda. Frank se despertó a la mañana siguiente con un nudo en el estómago que no había estado allí antes. Preparó el desayuno para Ellie como siempre lo hacía, huevos revueltos y tostadas, su favorito. Pero esta vez, la observó más cuidadosamente. «Buenos días, princesa», dijo calurosamente mientras ella entraba a la cocina en su pijama rosa. «Buenos días, abuelo», respondió suavemente subiéndose a su silla. Frank notó cómo se sentaba, perfectamente quieta, manos dobladas en su regazo, esperando. «Adelante, cariño. Come antes de que se enfríe». Ellie tomó su tenedor, pero luego vaciló. Sus ojos se dirigieron hacia el teléfono en el mostrador. ¿Va a venir el tío George hoy?», preguntó en voz baja. «Vendrá esta tarde cuando yo vaya a trabajar. ¿Por qué? ¿Está todo bien?» «Sí», dijo Ellie rápidamente. «Todo está bien». Pero su voz era apenas más alta que un susurro. Frank la observó mientras comía en completo. Silencio, tomando bocados pequeños y cuidadosos. Esta no era la misma niña charlotana que solía contarle largas historias divagantes sobre su día en la escuela, sobre sus amigos, sobre la mariposa que vio en el jardín. ¿Cuándo se había vuelto tan silenciosa? Durante los siguientes días, Frank comenzó a notar patrones, pequeñas cosas que individualmente parecían inofensivas, pero juntas pintaban un cuadro que lo perturbaba profundamente. Ellie pedía permiso para todo, y él quería decir todo. «Abuelo, ¿puedo tomar agua? Abuelo, ¿puedo ir al baño? Abuelo, ¿está bien si veo caricaturas?» Al principio, pensó que solo estaba siendo educada, con buenos modales, pero había algo desesperado en la forma en que preguntaba, como si genuinamente temiera que la respuesta pudiera ser no. Durante la cena una noche, con George sentado frente a ellos, Frank intentó involucrar a Ellie en conversación. «Entonces, ¿cómo estuvo la escuela hoy, princesa? ¿Aprendiste algo interesante?» Ellie miró a George antes de responder. Solo una mirada rápida, tan rápida que la mayoría de las personas no la notarían. «Estuvo bien», dijo. «¿Solo bien? ¿Qué hiciste?» Otra mirada a George. Nosotros coloreamos». «¿Qué coloreaste?» Silencio. Ellie miraba fijamente su plato, sus pequeños hombros tensos. George intervino con una risa amistosa. «Los niños de hoy en día, Frank, no recuerdan ni la mitad de lo que pasa en la escuela. ¿No es así, Ellie?» «Sí, tío George», dijo Ellie. Inmediatamente, la mandíbula de Frank se tensó, pero se obligó a mantener la calma. «Bueno, me encantaría ver tus dibujos alguna vez». Esa noche, después de que George se había ido a casa, Frank fue a revisar a Ellie antes de dormir. La encontró de pie junto a su mesita de noche, mirando algo. «¿Qué pasa, cariño?» Ellie saltó ante su voz sobresaltada. «Nada, abuelo, solo…» señaló hacia su cama. Las sábanas estaban mojadas.
El corazón de Frank se hundió. Ellie no había tenido un accidente en meses, no desde poco después del fallecimiento de su madre, cuando el dolor había estado fresco y abrumador. Oh, cariño, está bien, los accidentes pasan. Los ojos de Ellie se llenaron de lágrimas. Lo siento mucho. No quise hacerlo, prometo que no quise. El pánico en su voz lo alarmó. Ellie, cariño, está completamente bien. Solo cambiaremos las sábanas, ¿de acuerdo? No es gran cosa. Pero mientras la ayudaba a cambiarse a un pijama limpio y ponía sábanas nuevas en la cama, no podía sacudirse la sensación de que esto no era solo sobre un accidente. Esto era sobre miedo. A la mañana siguiente, Frank se lo mencionó a George, quien había llegado temprano para cuidar a Ellie, mientras Frank hacía algunos mandados. Tuvo un pequeño accidente anoche, dijo Frank con cuidado observando la reacción de George. George asintió con simpatía. Pobrecita, ha estado teniendo esos últimamente cuando tú no estás aquí también. No quería preocuparte. Bajó la voz. Sabes, Frank, en mis tiempos, manejábamos estas cosas con un poco más de estructura, disciplina, pero entiendo que esa no es la forma en que hacemos las cosas ahora. Los niños necesitan paciencia, especialmente después de lo que ella ha pasado. Frank sintió un destello de culpa. Estaba siendo demasiado blando. Demasiado permisivo. Solo quiero que se sienta segura, dijo Frank. Por supuesto que sí. Y está segura. Me aseguro de ello. George sonrió calurosamente. No te preocupes tanto, Frank. Los niños pasan por fases. Esto es solo ajuste. El dolor, los cambios en su vida, saldrá de esto. Frank quería creer eso. Desesperadamente quería creer eso. Pero esa tarde, mientras se preparaba para su turno, encontró a Ellie sentada en la esquina de la sala de estar, completamente en silencio, mirando la pared. Ellie, ¿qué estás haciendo, cariño? Ella se volteó para mirarlo y por un momento vio algo en sus ojos que hizo que su pecho se apretara. Ella parecía atrapada. Solo pensando, abuelo, dijo suavemente. ¿Pensando en qué? Una larga pausa. En ser buena. Frank se arrodilló a su lado. Eres buena, Ellie. Eres la mejor niña que conozco. Pero incluso mientras ella asentía y le daba esa misma sonrisa practicada, Frank sabía que algo estaba profunda, fundamentalmente mal. Y estaba decidido a descubrir qué era. La conferencia de padres y maestros no era algo que Frank había estado esperando con ansias, pero era requerida. Había tomado la tarde libre del trabajo para reunirse con la señora Patricia Henderson, la maestra de jardín de infantes de Ellie. La señora Henderson era una mujer amable de unos 50 y tantos años con ojos cálidos y un comportamiento gentil. Había enseñado jardín de infantes durante 23 años y había visto innumerables niños pasar por su aula. Gracias por venir, señor Miller, dijo, señalando para que Frank se sentara en una de las sillas pequeñas diseñadas para niños de 5 años. Quería hablar con usted sobre Ellie. El estómago de Frank se hundió. ¿Pasa algo malo? ¿Se está portando mal? Oh, no, nada de eso, dijo la señora Henderson. Rápidamente. Ellie es extremadamente bien portada. Casi demasiado bien portada, si soy honesta. ¿Qué quiere decir? La señora Henderson sacó una carpeta de su escritorio. Ellie es una estudiante maravillosa. Sigue cada regla, nunca habla fuera de turno, siempre pide permiso antes de hacer cualquier cosa, pero vaciló. Estoy preocupada por algunos cambios que he notado. Abrió la carpeta y extendió varios papeles sobre el escritorio. Dibujos. Frank se inclinó hacia adelante, sus ojos entrenados escaneando cada uno. Los primeros estaban fechados de septiembre, justo después de que, entonces, Ellie había comenzado la escuela. Eran exactamente lo que esperarías de una niña de 5 años. Princesas brillantes en crayón con enormes sonrisas, arcoíris arqueándose a través de cielos azules,
flores en todos los colores imaginables, corazones y estrellas dispersos por todas partes. Pero luego, los dibujos cambiaron. Los más recientes eran más oscuros. Las princesas habían desaparecido. En su lugar, había figuras negras, formas sombrías sin rostros, y cada una de ellas tenía lágrimas. Lágrimas gigantes, cuidadosamente dibujadas, cayendo de donde deberían estar sus ojos. Un dibujo en particular captó la atención de Frank. Una figura con su boca abierta en un círculo perfecto. La boca estaba coloreada con crayón negro pesado, presionado tan fuerte que había rasgado ligeramente el papel. ¿Cuándo cambiaron estos?, preguntó Frank, su voz tensa. Hace unas 6 semanas, dijo la señora Henderson suavemente, alrededor del tiempo en que su ayudante comenzó a recogerla de la escuela. ¿Se refiere a George? ¿Mi cuñado? Sí, un caballero agradable, muy educado. Hizo una pausa. Pero he notado que cuando él la recoge, Ellie se vuelve muy callada. No corre hacia él de la manera en que la mayoría de los niños corren hacia sus familiares. Ella camina, lentamente, y siempre mira hacia atrás al aula, como si ¿qué? Como si no quisiera irse. Frank sintió que sus manos comenzaban a temblar. Tomó el dibujo con la boca abierta, estudiándolo más de cerca abajo. Las luces fluorescentes del aula. Señora Henderson, ¿ha dicho Ellie algo? ¿Algo sobre lo que está pasando en casa? La maestra negó con la cabeza tristemente. He intentado hablar con ella, gentilmente, durante el tiempo tranquilo. Pero cada vez que le pregunto sobre su día o su familia, da respuestas muy cortas. Bien, está bien, ok, nada más. Se inclinó hacia adelante. Señor Miller, he estado enseñando durante mucho tiempo. Sé que los niños procesan el dolor de manera diferente. Y sé que perder a su madre debe ser increíblemente difícil para Ellie. Pero estos dibujos me preocupan. El cambio fue tan repentino. Frank recogió los dibujos cuidadosamente. ¿Puedo quedarme con estos? Por supuesto. Hice copias para el archivo. Esa noche, después de que George se había ido y Ellie estaba en la cama, Frank extendió los dibujos sobre su mesa de cocina. Encendió todas las luces de la habitación y examinó cada uno como examinaría evidencia en una escena del crimen. La progresión era clara, gradual al principio, luego rápida. Los colores desvaneciéndose, las sonrisas desapareciendo, las lágrimas apareciendo, y esa boca abierta, gritando o riendo, no podía distinguir cuál. Pensó en preguntarle a Ellie directamente, pero algo lo detuvo. La forma en que ella había mirado a George antes de responder preguntas. La forma en que parecía elegir sus palabras tan cuidadosamente. El miedo que había visto en sus ojos. Si la confrontaba directamente, le diría la verdad, o le daría esa sonrisa practicada y diría que todo estaba bien. Frank agarró su teléfono y casi llamó a su capitán, casi reportó sus propias sospechas. ¿Pero sospechas de qué, exactamente? Que su cuñado estaba siendo... ¿qué? Demasiado estricto. Enseñando disciplina a la antigua. No tenía pruebas, no tenía evidencia. Solo un presentimiento y algunos dibujos preocupantes que fácilmente podrían explicarse, como una niña procesando el dolor. Pero 30 años como policía le habían enseñado que los presentimientos a menudo salvaban vidas. Tomó una decisión. Observaría, documentaría, y descubriría qué le estaba pasando a su nieta. Frank subió las escaleras a la habitación de Ellie y abrió silenciosamente la puerta. Estaba dormida, acurrucada de lado, abrazando su osito de peluche. En la tenue luz del pasillo, podía ver su rostro. Incluso dormida, parecía tensa. Su pequeña mandíbula estaba apretada, sus cejas ligeramente fruncidas. Frank se arrodilló junto a su cama y gentilmente apartó un mechón de cabello de su frente. «Voy a protegerte»,
susurró. Lo prometo. Pase lo que pase, voy a arreglarlo. Ellie se movió ligeramente, pero no se despertó. Frank se quedó allí por un largo momento, viéndola respirar, preguntándose qué pesadillas podrían estar reproduciéndose detrás de esos párpados cerrados, y preguntándose qué tipo de persona podría poner miedo en el corazón de una niña tan dulce e inocente. Frank había conducido cientos de investigaciones en su carrera de 30 años, pero ninguna se había sentido así. Ninguna había hecho que sus manos temblaran cuando giraba la llave en la puerta de su propia casa. Ninguna lo había hecho cuestionar cada palabra, cada gesto, cada sonrisa en su propio hogar. Comenzó a llegar a casa en momentos aleatorios. A veces una hora antes, a veces durante su hora de almuerzo, a veces pasaba en auto por la casa durante su patrulla, reduciendo la velocidad lo suficiente como para echar un vistazo a las ventanas. Se decía a sí mismo que estaba siendo cuidadoso, profesional, pero la verdad era más simple y más dolorosa. Estaba espiando a su propia familia. El jueves por la tarde, Frank se estacionó en la entrada 30 minutos antes de que se supusiera que terminara su turno. Había informado por radio que estaba tomando un descanso personal. A través de la ventana de la sala de estar, podía ver a George y Ellie sentados en el sofá. Desde afuera, todo parecía normal. George le estaba mostrando un libro a Ellie. Parecían estar leyendo juntos. Pero Frank notó cómo se sentaba Ellie, perfectamente quieta, su espalda recta, sus manos dobladas en su regazo. No como una niña disfrutando del tiempo de cuentos, como un soldado en atención. Entró a la casa silenciosamente. Y por eso las niñitas necesitan escuchar cuidadosamente, estaba diciendo George, su voz agradable y educativa. ¿Entiendes? Sí, tío George, dijo Ellie suavemente. Buena niña. Ahora, ¿qué dicen las niñas buenas cuando alguien les enseña algo? Gracias por enseñarme, tío George. Y las niñas buenas siempre sonríen y dicen cosas bonitas. Frank se aclaró la garganta desde la puerta. Tanto George como Ellie saltaron ligeramente. Frank, dijo George, su rostro iluminándose con una cálida sonrisa. Llegaste temprano otra vez. Estábamos leyendo una historia sobre modales, ¿verdad, Ellie? Ellie asintió, esa misma sonrisa practicada apareciendo en su rostro. Abuelo, estamos aprendiendo sobre ser educados. Pero Frank vio cómo sus manitas agarraban el borde del cojín del sofá, cómo sus hombros permanecían tensos incluso mientras sonreía. Eso es genial, cariño, dijo Frank, manteniendo su voz ligera. George, ¿puedo hablar contigo en la cocina un minuto? En la cocina, lejos de los oídos de Ellie, Frank se apoyó contra el mostrador y cruzó los brazos. Llamé a la oficina del doctor. Morrison hoy, dijo, observando la reacción de George cuidadosamente. La sonrisa de George vaciló solo ligeramente. Oh, mencionaron que has estado llevando a Ellie a citas extra que yo no sabía. George asintió rápidamente. Solo chequeos de rutina, Frank. Quería asegurarme de que estuviera manejando todo bien. El dolor, el ajuste. No quería cargarte con cada pequeña visita al doctor. También dijeron que solicitaste una receta. Ahora George parecía incómodo. Sí. Pensé que podría beneficiarse de algo para ayudarla a dormir. Tiene pesadillas, Frank, malas. Cuando tú estás en el trabajo, se despierta llorando casi todas las noches. Solo quería ayudar. Frank estudió el rostro de su cuñado. George parecía genuinamente preocupado, genuinamente cariñoso. No había ningún indicio de engaño, ninguna señal reveladora de mentira. ¿Por qué no me dijiste sobre las pesadillas? Porque ya tienes suficiente de qué preocuparte, dijo George gentilmente. Estás trabajando largas horas, todavía estás de luto por tu hija, y estás tratando de ser tanto abuelo como padre para esa niñita. Estoy tratando de ayudar a aligerar tu carga, no agregarle.
Las palabras tenían sentido. Eran amables incluso, consideradas. Entonces, ¿por qué los instintos de Frank aún gritaban que algo estaba mal? Aprecio tu ayuda, George, de verdad. Pero de ahora en adelante, necesito saber sobre las visitas al doctor. Sobre todo lo concerniente a Ellie. ¿De acuerdo? Por supuesto. Lo siento, Frank. Debí haber comunicado mejor. Regresaron a la sala de estar, donde Ellie todavía estaba sentada en la misma posición exacta, como si no hubiera movido un músculo. Esa noche, Frank tomó una decisión que iba en contra de cada hueso profesional en su cuerpo. Instaló una pequeña grabadora de audio en la sala de estar, escondida detrás de un marco de fotos. Se dijo a sí mismo que era temporal, solo hasta que pudiera confirmar o descartar sus sospechas. Se odiaba a sí mismo por ello, pero amaba a su nieta más de lo que odiaba en lo que se estaba convirtiendo. Al día siguiente, viernes, Frank trabajó un turno completo. Cuando llegó a casa esa noche, George lo saludó en la puerta con una sonrisa. «Ya está en la cama», dijo George. Se bañó, se lavó los dientes, dijo sus oraciones. Fue un ángel perfecto hoy. Genial. Gracias, George. Después de que George se fue, Frank subió a revisar a Ellie. Ya estaba dormida. Su respiración profunda y uniforme. Besó su frente gentilmente. Luego bajó de nuevo. Sus manos temblaban mientras recuperaba la grabadora de detrás del marco de fotos. Se sentó en la mesa de la cocina con una taza de café y presionó reproducir. Al principio solo eran sonidos normales. Ellie preguntando si podía tener un bocadillo. George diciendo que sí. La televisión sonando de fondo. Luego, unas 2 horas dentro de la grabación, Frank escuchó algo que hizo que su sangre se helara. «Párate derecha», dijo la voz de George. No alta, pero firme. Hombros hacia atrás, barbilla arriba. ¿Así?, preguntó la pequeña voz de Ellie. Mejor. Ahora practica lo que hablamos. ¿Qué dices cuando el abuelo pregunta cómo estuvo tu día? Una pausa. Tuve un día maravilloso, abuelo. El tío George es muy bueno conmigo. Bien, pero sonríe más cuando lo digas. Recuerda, las niñas felices. Las niñas felices sonríen grande, terminó Ellie. Así es. Ahora dilo de nuevo, con la sonrisa. Tuve un día maravilloso, abuelo. El tío George es muy bueno conmigo. Las manos de Frank agarraron la grabadora con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Perfecto, dijo la voz de George calurosamente. Estás aprendiendo tan bien, Ellie. Tu abuelo trabaja muy duro para cuidarte. No queremos preocuparlo con caras tristes o quejas, ¿verdad? No, tío George. Buena niña. Ahora, muéstrame tu risa feliz, la que practicamos. Y entonces Frank lo escuchó. Esa misma risa hueca y mecánica que había escuchado ese primer día. La risa que no coincidía con la luz en los ojos de una niña. Escuchó toda la grabación 2 veces, 3 veces. Cada vez, su corazón se rompía un poco más. George no le estaba pegando. No le estaba gritando. En la superficie. Solo le estaba enseñando modales, enseñándole a ser educada y alegre. Pero debajo de todo había algo más oscuro. Algo que le estaba enseñando a Ellie a esconderse, a actuar, a tener miedo de mostrar sus verdaderos sentimientos. Frank se sentó en su cocina hasta mucho después de la medianoche. La grabadora frente a él, tratando de descubrir qué hacer a continuación. Era policía. Trataba con evidencia, con pruebas, pero lo que tenía no sería suficiente para el sistema. Era solo incómodo, extraño, no ilegal. Sin embargo, cada instinto le decía que su nieta estaba pidiendo ayuda a gritos de... La única manera que una niña asustada de 5 años sabía cómo, y estaba decidido a escucharla. La cena del domingo debería haber sido agradable. Frank había preparado el favorito de Ellie, espagueti con albóndigas. George había traído pan de ajo. Los 3 se sentaron alrededor de la mesa de la
Cocina como una familia normal, pero Frank no podía dejar de observar. Cada movimiento, cada palabra, cada mirada entre George y Ellie. «Esto está delicioso, abuelo», dijo Ellie, su voz alegre y brillante. «Demasiado brillante. Me alegra que te guste, princesa». Ellie alcanzó su vaso de jugo. Su pequeña mano lo golpeó, y el vaso se volcó, el líquido rojo extendiéndose a través del mantel blanco en una inundación carmesí. Lo que sucedió a continuación ocurrió en menos de 5 segundos, pero Frank lo vio en cámara lenta. El rostro de Ellie se puso completamente blanco. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneas. Empujó su silla hacia atrás tan rápido que casi se cae, sus manos volando hacia su rostro. «Lo siento, lo siento, lo siento mucho». Las palabras salieron en un torrente de pánico. «No quise hacerlo. Por favor, no quise. Lo limpiaré. Seré buena. Prometo que seré buena». Todo su cuerpo estaba temblando. Las lágrimas corrían por su rostro. Esta no era la reacción normal de una niña al derramar jugo. Esto era terror. George inmediatamente se levantó de un salto con un paño de cocina, su voz calmante. «Está bien, cariño, es solo jugo. Los accidentes le pasan a todos». Pero Frank había visto la primera reacción de Ellie, la fracción de segundo antes de que George hablara. Ella lo había mirado con miedo absoluto en sus ojos. Frank se arrodilló junto a su nieta, atrayéndola gentilmente hacia sus brazos. «Ellie, cariño, está completamente bien. Es solo un pequeño derrame. Nadie está molesto». Pero Ellie no podía dejar de llorar, no podía dejar de disculparse. Estaba teniendo cuidado. Prometo que estaba teniendo cuidado. «Lo siento, lo siento, lo siento». Frank la abrazó fuerte, sintiendo su diminuto cuerpo temblar contra su pecho. Por encima de su hombro, hizo contacto visual con George. George parecía preocupado, comprensivo. Todo lo que un tío cariñoso debería parecer. Pero Frank ya no lo creía. Ni por un segundo. Después de que George se fue esa noche, Frank se sentó afuera de la habitación de Ellie, escuchando. Alrededor de la medianoche, lo escuchó. Llanto suave, amortiguado por una almohada. Abrió la puerta silenciosamente. En el resplandor de su luz nocturna, podía ver a Ellie acurrucada en una bolita diminuta, abrazando su osito de peluche. «¿Princesa?», susurró. Ella levantó la vista, su rostro mojado de lágrimas. «Fui buena hoy. Abuelo, prometo que fui buena». El corazón de Frank se hizo añicos en 1000 pedazos. «Fuiste perfecta, cariño. Siempre eres perfecta». «Fui buena», susurró de nuevo como una oración. Sonreí bien. Me reí lo suficientemente alto. «Fui buena». Frank la tomó en sus brazos y ella enterró su rostro contra su hombro. «¿Lo hice bien hoy, abuelo?» «¿Hacer qué bien, cariño?» «Ser feliz. El tío George dice que necesito practicar ser feliz para que tú no estés triste». «¿Lo hice bien?» Y en ese momento, Frank supo con absoluta certeza que algo terrible le estaba sucediendo a su nieta. Algo que estaba rompiendo su espíritu, una sonrisa, una risa forzada, una respuesta practicada a la vez. El sábado por la mañana Frank tomó una decisión. Necesitaba hablar con Ellie, realmente hablar con ella, lejos de la casa, lejos de cualquier lugar que pudiera recordarle a George. «¿Qué tal si vamos por helado?», sugirió durante el desayuno. «Solo tú y yo. Un día especial de abuelo y nieta». Por primera vez en semanas, vio un destello genuino en los ojos de Ellie. «¿De verdad? De verdad. Ve a ponerte los zapatos». Condujeron hasta la heladería Dulces Sueños, un lugar alegre con colores brillantes e imágenes de personajes de caricatura sonrientes en las paredes. Frank ordenó el favorito de Ellie, fresa con chispas de arcoíris, y él pidió vainilla. Se sentaron en una mesa pequeña junto a la ventana, la luz del sol entrando, haciendo que todo se sintiera seguro y normal.
Frank esperó hasta que Ellie había tomado algunas mordidas felices antes de hablar. Ellie, cariño, quiero preguntarte algo. Y necesito que sepas que sin importar lo que me digas, no estaré molesto. ¿De acuerdo? La cuchara de Ellie se detuvo a medio camino de su boca. Sus hombros se tensaron. ¿Hay algo que te esté molestando?, preguntó Frank gentilmente. ¿Algo que te esté haciendo sentir triste o asustada? Ellie miró fijamente su helado. Un largo silencio se extendió entre ellos. Puedes decirme cualquier cosa, continuó Frank suavemente. Lo que sea. Para eso están los abuelos. Los ojos de Ellie se llenaron de lágrimas. Su labio tembló. Abrió la boca como si fuera a hablar. Luego la cerró. Negó con la cabeza rápidamente, casi violentamente. No, abuelo, no pasa nada malo. ¿Estás segura? Porque si alguien está... El tío George es muy bueno conmigo, dijo Ellie rápidamente, su voz tomando esa calidad ensayada que Frank había llegado a reconocer. Me enseña cosas importantes, sobre ser buena, sobre no preocuparte. Las palabras sonaban escritas, practicadas. Ellie, si el tío George alguna vez te hace sentir asustada, o si dice cosas que solo quiere que sea feliz. La voz de Ellie se quebró. Dice que trabajas muy duro. Dice que estás cansado. Dice que las niñas buenas no hacen que sus abuelos se preocupen. Y quiero ser una niña buena, abuelo. Quiero ser tan buena. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero todavía estaba sonriendo. Esa terrible sonrisa practicada. Frank extendió la mano a través de la mesa y tomó su pequeña mano en la suya. Eres buena, Ellie. Eres la mejor niña en todo el mundo. No tienes que intentar ser buena. Simplemente lo eres. Pero tengo que practicar. El tío George dice. Se detuvo abruptamente, sus ojos abriéndose grandes, como si hubiera dicho demasiado. El corazón de Frank latía con fuerza. ¿Practicar qué, cariño? Ellie retiró su mano y se limpió los ojos. Cuando levantó la vista de nuevo, esa sonrisa estaba de vuelta en su lugar. Nada, abuelo. ¿Podemos hablar de otra cosa? Este helado está muy rico. El cambio de tema fue tan repentino, tan obvio, que Frank supo que la había perdido. Cualquiera que fuera el muro que George había construido alrededor de su mente, Frank no podía atravesarlo. Todavía no. Esa noche, después de que Ellie estaba dormida, Frank se sentó en su mesa de cocina con su teléfono en la mano. El número de George estaba en la pantalla. Quería confrontarlo. Quería decirle que nunca se acercara a Ellie de nuevo. Pero no tenía pruebas, nada concreto. Solo una niña asustada, a quien le habían enseñado a no contar. Finalmente, Frank marcó un número diferente. Residencia Miller. Contestó George. George, soy Frank. Necesitamos hablar. Por supuesto. ¿Está todo bien? Frank eligió sus palabras cuidadosamente. He estado notando algunas cosas con Ellie. Parece ansiosa, asustada incluso. Y necesito saber si ha pasado algo mientras he estado en el trabajo. Hubo una pausa. Luego la voz de George volvió, sonando herida. Frank, no sé qué decir. He estado haciendo mi mejor esfuerzo con ella. Es una niña difícil a veces, llorando a su madre, y solo estoy tratando de ayudar a proporcionar estructura y... ¿Estructura? Rutina, disciplina, las cosas que los niños necesitan. Frank, he estado ayudándote. He puesto mi propia vida en pausa para cuidar a tu nieta. Y ahora me estás cuestionando. Frank sintió la culpa arrastrarse, pero la apartó. No estoy cuestionando tus intenciones. Solo necesito entender qué está pasando con Ellie. Lo que está pasando es que estás viendo problemas donde no los hay. Dijo. George, su voz ahora firme. Esa niñita está bien. Más que bien, está aprendiendo, creciendo, volviéndose bien portada. ¿No es eso lo que quieres? Después de que colgaron, Frank se sentó en la oscuridad de su cocina, preguntándose si tal vez George tenía razón. Tal vez estaba viendo sombras donde
Solo había luz. Pero entonces recordó el rostro de Ellie cuando derramó ese jugo. Esa no era una niña que se sentía segura. Esa era una niña que había aprendido a tener miedo. El lunes por la mañana, Frank hizo una llamada que debería haber hecho semanas atrás. Centro de Terapia Infantil Mountain View. Habla Rachel. Hola, necesito programar una cita para mi nieta. Es algo urgente. La voz de la recepcionista se suavizó. ¿Qué edad tiene la niña? 5. Se llama Ellie. Perdió a su madre hace unos meses y ha estado luchando. Lamento mucho escuchar eso. Déjame ver qué tenemos. Disponible. 3 días después, Frank se sentó en una sala de espera alegre decorada con juguetes y murales coloridos. Ellie se sentó a su lado, balanceando las piernas nerviosamente. Recuerda, princesa, esta es solo alguien que quiere hablar contigo. Alguien que ayuda a los niños a sentirse mejor. ¿Estoy enferma, abuelo? No, cariño. Pero a veces hablar con alguien nos ayuda a sentirnos más felices por dentro. La doctora Sarah Chen era una mujer amable de unos 40 años con ojos gentiles y una cálida sonrisa. Se arrodilló al nivel de Ellie. Hola, Ellie. Soy la doctora Chen, pero puedes llamarme Sarah si quieres. ¿Te gusta dibujar? Ellie miró a Frank, luego asintió. Genial. ¿Por qué no vienes a mi oficina y podemos dibujar juntas? Tu abuelo estará justo afuera si me necesitas. Frank vio a su nieta desaparecer en la oficina, su estómago en nudos. 45 minutos. Después, la doctora Chen emergió sola. Su expresión era cuidadosamente neutral, pero Frank podía ver preocupación en sus ojos. Señor Miller, ¿podemos hablar en mi sala de consulta? Adentro, la doctora Chen se sentó frente a él con una carpeta en su regazo. Ellie es una niña muy dulce, comenzó. Cuidadosamente. Pero estoy viendo algunos signos significativos de estrés emocional. ¿Qué tipo de signos? Está extremadamente cautelosa. Cada respuesta que da está muy cuidadosamente considerada, como si tuviera miedo de decir algo incorrecto. Cuando le pedí que dibujara a su familia, te dibujó. A ti y a ella misma. Cuando le pregunté si había alguien más que quisiera agregar, dibujó otra figura pero no me dijo quién era. La doctora Chen sacó el dibujo. Frank reconoció su casa. Había una figura de palitos etiquetada abuelo y una más pequeña etiquetada yo. A un lado, dibujada en crayón maceo oscuro, había otra figura sin rostro. Le pregunté sobre esta persona. Continuó la doctora Chen. Ella dijo, ese es el maestro. Cuando pregunté qué enseña el maestro, dijo, cómo ser buena. Luego no quiso elaborar más. Las manos de Frank se apretaron. ¿Qué significa eso? Honestamente, señor Miller, podría significar varias cosas. Los niños que han experimentado pérdida a menudo desarrollan ansiedad. Se vuelven hipervigilantes sobre su comportamiento porque tienen miedo de perder a alguien más. Pero hizo una pausa. Hay algo más que noté. Cuando le pregunté a Ellie qué la hace, feliz me dio una lista. Sonreír grande, reír fuerte, decir cosas bonitas, no hacer desastres, no llorar. Cuando le pregunté qué la pone triste, dijo, no se supone que deba estar triste. Las palabras golpearon a Frank como un golpe físico. Esa no es la forma en que un niño saludable de 5 años procesa las emociones, dijo la doctora Chen gentilmente. Ese es comportamiento aprendido. Alguien le ha enseñado que sus sentimientos no son aceptables. ¿Qué hago? Sigan viniendo aquí. Sesiones semanales. Y señor Miller, necesito que preste mucha atención a quién está en su vida. ¿Quién tiene influencia sobre ella? ¿Quién podría estar moldeándola de formas que no son saludables? Frank asintió, su garganta apretada. Hay alguien, mi cuñado, ha estado ayudando a cuidarla. Ellie parece cómoda alrededor de él. Frank pensó en todas las señales que había visto. No, no lo está. La doctora Chen se inclinó hacia adelante. Entonces confíe en sus instintos. Los niños a menudo no pueden articular lo que está mal,
especialmente si les han enseñado a no hacerlo. Pero su comportamiento habla volúmenes, y el comportamiento de Ellie me está diciendo que no se siente segura expresando su verdadero yo. Mientras Frank llevaba a Ellie a casa, la miró en el espejo retrovisor. Estaba mirando por la ventana, callada como siempre. ¿Te gustó la doctora Sarah?, preguntó. Fue amable. Bien, vamos a visitarla cada semana. ¿De acuerdo? Solo para hablar y dibujar. Ellie asintió, pero no dijo nada más. Esa noche, Frank tomó una decisión. Necesitaba más que observaciones y grabaciones. Necesitaba saber exactamente qué estaba pasando en su casa cuando él no estaba allí. Necesitaba evidencia que no pudiera ser explicada. El sótano siempre había sido la parte favorita de Frank de la casa. Húmedo, abarrotado con cajas de varias mudanzas a lo largo de los años, olía a madera vieja y cosas olvidadas. Pero en esta tarde gris de sábado, con Ellie en una cita de juego supervisada con una compañera de clase, Frank decidió que era hora de organizar. Lo había estado posponiendo durante meses. George había almacenado algunas de sus pertenencias allí temporalmente cuando comenzó a ayudar. Solo hasta que reorganice mi propio lugar, había dicho. Frank movió cajas a un lado, clasificó herramientas viejas y estaba a punto de volver arriba cuando algo llamó su atención. Una caja de cartón, parcialmente escondida detrás del calentador de agua. Tenía el nombre de George escrito en marcador. Frank vaciló. Esta era la propiedad de George, privada. Pero sus instintos policiales estaban gritando. Sacó la caja hacia la luz y la abrió. Adentro había álbumes de fotos viejos, algunos libros, unos cuantos DVDs, cosas normales. Luego, en el fondo, envuelta en una toalla, Frank encontró algo que hizo que su corazón se detuviera. Una cámara de video. Una vieja, del tipo que graba en cintas pequeñas. Las manos de Frank temblaron mientras la sacaba. Había una cinta ya dentro. Se sentó en la escaleras del sótano, la cámara pesada en sus manos. Podía devolverla. Olvidar que la vio. Respetar la privacidad de George. Pero entonces pensó en el rostro de Ellie. Su sonrisa practicada. Su miedo a derramar jugo. Sus palabras susurradas. Fui buena hoy. Frank presionó reproducir. La pantalla parpadeó a la vida. Al principio era solo filmación familiar vieja. Una fiesta de cumpleaños de hace años. George y su difunta esposa riendo juntos. Frank adelantó. Más momentos familiares. Nada inusual. Estaba a punto de apagarlo cuando la filmación saltó a algo reciente. Reconoció su propia sala de estar. La marca de tiempo mostraba el martes pasado, 2 de la tarde, cuando Frank había estado en el trabajo. En la pantalla, Ellie estaba sentada en el sofá, su pequeña forma rígida. La voz de George venía desde detrás de la cámara. Ahora practiquemos de nuevo. ¿Qué dices cuando el abuelo pregunta cómo estuvo tu día? La voz de Ellie era pequeña. Tuve un buen día. No es suficientemente bueno. ¿De qué hablamos? Yo tuve un día maravilloso, abuelo. El tío George es muy bueno conmigo. Mejor. Pero necesitas sonreír más. Muéstrame la sonrisa que practicamos. El rostro de Ellie se transformó en esa sonrisa brillante y vacía que Frank había visto tantas veces. Bien, ahora la risa. Déjame oírla. Ellie se rió, ese sonido hueco y mecánico. Más fuerte. Las niñas felices ríen más fuerte. La risa de Ellie se hizo más fuerte, pero Frank podía ver sus manos agarrando el cojín del sofá. La filmación continuó. Minutos de esto. George corrigiendo su tono, su postura, sus expresiones, enseñándole a actuar la felicidad como un papel en una obra. Si te pones triste o asustada, ¿qué haces?, preguntó la voz de George. Recuerdo sonreír y ser valiente, recitó Ellie. ¿Y por qué? ¿No le decimos al abuelo cuando estamos asustadas? Porque él trabaja duro y está cansado y no queremos preocuparlo. Así es. Eres tan buena estudiante, Ellie.
Tu abuelo estaría tan orgulloso de lo bien portada que te estás volviendo. Las manos de Frank temblaban tan mal que casi deja caer la cámara. Había más. Mucho más. George haciendo que Ellie se parara en la esquina durante 10 minutos sin moverse, enseñándole disciplina y control. George haciendo que Ellie repitiera frases una y otra vez. Estoy aprendiendo a ser buena. Estoy aprendiendo a no llorar. Estoy aprendiendo a hacer feliz al abuelo. En un punto Ellie comenzó a llorar en voz baja. La voz de George se volvió severa. Hablamos de esto. Las niñas grandes no lloran por nada. ¿Eres una niña grande? Sí. Sollozó Ellie. Entonces detente. Ahora mismo. Muéstrame tu cara feliz. A través de sus lágrimas, Ellie forzó esa sonrisa. Frank lo vio todo. Cada terrible minuto. No había golpes, no había gritos que dejaran marcas, nada que apareciera en un examen médico. Pero esto la estaba lastimando. Esto estaba rompiendo algo fundamental dentro de su nieta. Esto le estaba enseñando que sus sentimientos reales no importaban, que tenía que esconder su verdadero yo, que solo existía para hacer sentir cómodos a otros. La visión de Frank se nubló con lágrimas. Su respiración vino en jadeos cortos. Era oficial de policía. Había dedicado su vida a proteger a la gente, y había fallado en proteger a la persona que más importaba. Con manos temblorosas, Frank sacó su teléfono. Lo miró por un largo momento, lágrimas corriendo por su rostro. Luego marcó el 911. 911, ¿cuál es su emergencia? La voz de Frank se quebró. Necesito reportar algo que le está pasando a una niña, mi nieta, en mi propia casa. Y yo, Dios me perdone, no lo vi lo suficientemente pronto. 2 patrullas llegaron en 15 minutos. Frank estaba en su entrada, la cámara agarrada en sus manos, viendo a sus colegas acercarse. Oficiales con los que había trabajado durante años. Amigos. Esto era lo más difícil que había hecho jamás. La detective María Santos, una investigadora veterana que Frank había conocido durante 2 décadas, se acercó primero. Su rostro estaba lleno de preocupación. Frank, ¿qué pasa? ¿El despacho dijo que llamaste sobre tu nieta? La voz de Frank era apenas más alta que un susurro. Necesito que veas algo. Y luego necesito que arrestes a alguien. Adentro, Frank configuró la cámara. María y su compañero, el oficial James Reynolds, se sentaron en la mesa de la cocina. Frank presionó reproducir. No podía verlo de nuevo. En cambio, se paró junto a la ventana, de espaldas a la pantalla, escuchando la vocecita de Ellie repitiendo esas frases terribles, escuchando a George metódicamente enseñándole a esconder su dolor. Cuando terminó, hubo un largo silencio. Frank, dijo María en voz baja, ¿cuánto tiempo ha estado pasando esto? No lo sé. Semanas, tal vez meses. Vi señales, pero yo... Su voz se quebró. No entendí lo que estaba viendo. Pensé que era dolor, ajuste. Soy policía, María. Se supone que debo notar estas cosas, y lo perdí pasando en mi propia casa. James habló, su voz tensa con ira controlada. ¿Dónde está este George ahora? En su casa. Probablemente. Ellie está en una cita de juego. Me aseguré de que estuviera en algún lugar seguro antes de llamarnos, terminó María. Frank, hiciste lo correcto. Sé que esto es difícil, pero hiciste lo correcto. Lo hice. La voz de Frank se elevó con angustia. Lo correcto hubiera sido verlo antes. Lo correcto hubiera sido protegerla desde el principio. María se puso de pie y puso una mano en su hombro. Haremos una declaración tuya, aseguraremos esta evidencia, y traeremos a George para interrogatorio. También necesitaremos que un especialista en niños entreviste a Ellie. Está en terapia. Sí, la doctora Sarah Chen en Mountain View. Bien, coordinaremos con ella. Frank asintió entumecido. Frank, dijo María gentilmente, necesito que entiendas algo. Lo que está en esa cinta es perturbador, es dañino, pero legalmente es complicado.
No hay contacto físico, no hay amenazas explícitas. El fiscal va a tener dificultades con esto. Pero viste lo que le hizo, viste. Sé lo que vi, interrumpió María firmemente. Y está mal, es dañino, pero la ley no siempre se alinea con lo que sabemos que es correcto. Esto será clasificado como maltrato emocional. Manipulación psicológica. El caso dependerá del testimonio experto sobre el daño psicológico. Frank sintió su mundo colapsar. ¿Entonces podría no enfrentar consecuencias reales? No dije eso. Estoy diciendo que va a ser complicado, pero haremos todo lo que podamos. Una hora después, Frank se sentó solo en su sala de estar. La cámara y las cintas habían sido registradas como evidencia. George había sido recogido y estaba siendo interrogado en el centro. Ellie todavía estaba en su cita de juego, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar de nuevo. El teléfono de Frank sonó. Era la madre de la cita de juego. Hola, señor Miller. Solo verificando a qué hora quiere que traiga a Ellie a casa. Frank miró alrededor de su casa vacía. En unas pocas horas, tendría que explicar a una niña de 5 años por qué su tío no volvería. Tendría que decirle que estaba bien sentirse asustada, bien sentirse triste, bien sentir cualquier cosa. Tendría que enseñarle lo opuesto de todo lo que George le había enseñado. ¿Podría quedarse la otra hora?, preguntó Frank. Ha surgido algo. Después de colgar, Frank subió a la habitación de Ellie. Se sentó en su pequeña cama, rodeado de sus animales, de peluche y dibujos, y finalmente se permitió llorar. Lloró por los meses de miedo que su nieta había soportado. Lloró por su fracaso en verlo. Lloró por la inocencia que había sido robada de ella, una sonrisa forzada a la vez. Pero sobre todo, lloró porque sabía que lo que venía sería difícil. La investigación, las entrevistas, la terapia, el largo camino para ayudar a Ellie a entender que ya no tenía que actuar la felicidad, que se le permitía ser real. Su teléfono vibró con un texto de María. George está negando cualquier mala conducta. Dice que solo le estaba enseñando modales y disciplina. Su abogado ya está hablando sobre métodos de crianza a la antigua. Esto va a ser una pelea, Frank. Frank escribió de vuelta. No me importa qué tan difícil sea la pelea. Ella vale la pena. Miró los dibujos de Ellie en la pared. Las figuras oscuras, las lágrimas, las bocas abiertas. Su nieta había estado gritando por ayuda de la única manera que sabía. Y finalmente, alguien la había escuchado. La casa se sentía diferente ahora, más tranquila, pero de una manera que hacía que el pecho de Frank doliera. Servicios de Protección Infantil llegó esa noche, justo cuando Frank traía a Ellie a casa. Una mujer amable llamada señora Patterson, con ojos gentiles y una cálida sonrisa, se sentó en su mesa de cocina. Señor Miller, no estamos aquí porque usted haya hecho algo malo, explicó. Estamos aquí para asegurarnos de que Ellie esté segura y para ofrecer apoyo durante esta transición. Ellie se sentó junto a Frank en el sofá, confundida y callada. Seguía mirando hacia la puerta, como si esperara que George entrara en cualquier momento. ¿Dónde está el tío George?, finalmente preguntó, su voz pequeña. Frank se arrodilló frente a ella, tomando sus pequeñas manos en las suyas. Cariño, el tío George no va a venir más aquí. Los ojos de Ellie se abrieron grandes. ¿Hice algo malo? He sido buena, abuelo. Prometo que he sido buena. Sonreí bien y yo... No. Frank la acercó. Tú no hiciste nada malo. Nunca has hecho nada malo. Pero el tío George dijo que si no era lo suficientemente buena, si no aprendía bien las lecciones, entonces... Su voz se cortó en sollozos. Frank la sostuvo mientras lloraba. Realmente lloraba. Por primera vez en meses. No las lágrimas calladas y controladas que había aprendido a esconder, sino sollozos profundos y temblorosos que venían de algún lugar enterrado en lo profundo. La señora Patterson observaba en silencio, tomando notas.
Cuando Ellie finalmente se calmó lo suficiente como para respirar, levantó la vista hacia Frank con ojos rojos e hinchados. «¿Se me permite estar triste?», susurró. La pregunta destrozó lo que quedaba del corazón de Frank. «Sí, princesa, se te permite estar triste. Se te permite estar asustada. Se te permite estar enojada. Se te permite sentir cualquier cosa que sientas. Incluso si te hace preocupar. Incluso entonces, tus sentimientos importan más que mi preocupación». Ellie lo miró, con incertidumbre, como probando si esto era real o solo otra lección que aprender. «¿Qué pasa si lloro? Entonces te sostendré. ¿Qué pasa si no estoy feliz? Entonces trabajaremos en ello juntos. Pero nunca, nunca tienes que pretender estar feliz cuando no lo estás». Algo en el pequeño rostro de Ellie comenzó a quebrarse. La máscara cuidadosa que había estado usando durante tanto tiempo comenzó a deslizarse. Él dijo que las niñas buenas no hacen que la gente se preocupe, susurró. Dijo que tenía que practicar ser feliz para que no estuvieras triste por mami. La visión de Frank se nubló con lágrimas. «Oh, cariño, tú no eres responsable de mis sentimientos. Tienes 5 años. Se supone que debes solo ser una niña». Pero él dijo, sé lo que dijo, y estaba equivocado. Por un largo momento, Ellie solo lo miró fijamente. Luego, tentativamente, como una flor abriéndose después de un largo invierno, preguntó, «¿Puedo decirte algo?». «Lo que sea. No me gusta pararme en la esquina. Me duelen las piernas. Y no me gusta practicar sonrisas. Me cansa la cara. Nunca tendrás que hacer esas cosas de nuevo. ¿Lo prometes?». «Lo prometo». Esa noche, por primera vez en meses, Ellie se durmió en los brazos de Frank sin preguntar si había sido lo suficientemente buena. El juzgado era frío e impersonal, nada como la justicia cálida en la que Frank siempre había creído. Se sentó en la galería, viendo al abogado de George pintar un cuadro que hacía hervir su sangre. «Mi cliente es un hombre de 60 años que dio un paso adelante para ayudar a su familia en duelo», argumentó el abogado con fluidez. «Proporcionó cuidado para una niña traumatizada mientras su abuelo trabajaba largas horas. Sí, sus métodos eran anticuados. Sí, creía en estructura y disciplina, pero eso no lo convierte en un criminal». La fiscal, una mujer joven llamada Lisa Chen, contraatacó. «Esto no se trata de disciplina anticuada. La evidencia muestra manipulación psicológica sistemática de una niña de 5 años. El testimonio experto confirma trauma emocional significativo». Pero Frank podía ver el rostro del juez, incierto, incómodo con las áreas grises. La doctora Sarah Chen subió al estrado, explicando en términos clínicos lo que los videos mostraban. Esta niña estaba siendo condicionada para suprimir sus emociones auténticas y reemplazarlas con respuestas actuadas. El impacto psicológico es significativo. Ansiedad, hipervigilancia, desregulación emocional. El abogado de George hizo un contrainterrogatorio. ¿No podría esto ser simplemente una niña aprendiendo modales, aprendiendo a ser educada, a controlar arrebatos emocionales? Hay una diferencia entre enseñar regulación emocional y enseñar supresión emocional, respondió la doctora Chen firmemente. Esta niña no estaba aprendiendo a manejar sus sentimientos, estaba aprendiendo que sus sentimientos eran inaceptables. El juez llamó a un receso. En el pasillo, Frank encontró a María esperándolo. «Esto no va como esperábamos», dijo en voz baja. «Puedo verlo. La fiscal está haciendo lo mejor que puede, pero sin daño físico, sin amenazas explícitas. La ley no fue escrita para casos como este». Las manos de Frank se apretaron en puños. «Entonces, ¿qué pasa? ¿Recibe un golpe en la muñeca? Probablemente restricciones de visitación. Supervisada, consejería obligatoria, tal vez algo de servicio comunitario. El juez emitirá una orden de protección manteniéndolo alejado de Ellie.
pero tiempo en prisión. Frank, lo siento, pero es poco probable. Frank se sintió vacío. Testifiqué. Describí lo que vi. El miedo en sus ojos. La forma en que se encogía. ¿No importa eso? Importa, todo importa, pero el sistema. María no pudo terminar. Cuando llegó el veredicto 2 días después, Frank no se sorprendió, pero eso no hizo que doliera menos. George fue declarado culpable de poner en peligro a un menor y maltrato psicológico. Un delito menor. Sentenciado a 2 años de libertad condicional, terapia obligatoria y una orden de restricción permanente de Ellie. Sin tiempo en prisión. Afuera del juzgado, los reporteros se reunieron. Frank los atravesó sin comentarios, pero una pregunta captó su oído. Oficial Miller, ¿cree que se hizo justicia? Frank se detuvo. Se volteó. ¿Justicia? Su voz era áspera con emoción. Mi nieta aprendió a tener miedo de sus propios sentimientos. Aprendió que su verdadero yo no era suficientemente bueno. Aprendió a actuar felicidad mientras moría por dentro. Y la persona que le hizo eso puede caminar libre. Hizo una pausa, su mandíbula tensa. Ustedes díganme si eso es justicia. Esa noche, Frank se sentó con Ellie mientras ella coloreaba. Estaba dibujando una imagen de una casa con flores. ¿El juez hizo que el tío George se fuera para siempre? Preguntó sin levantar la vista. No puede acercarse a ti nunca más. Jamás. Bien, agregó otra flor. La doctora Sarah dice que está bien que quisiera que se fuera. Aunque querer que la gente se vaya no siempre es agradable. La doctora Sarah tiene razón. Ellie estuvo callada por un momento. Luego, abuelo, las cosas malas que me hizo hacer, no fue mi culpa, ¿verdad? Frank la subió a su regazo. Ni siquiera un poquito. Nada de eso fue tu culpa. Ok. Volvió a colorear. Ahora estoy dibujando flores reales, no las flores de felicidad fingida. Y Frank se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, esa era su propia clase de justicia. 3 meses después del juicio, Frank se sentó en la oficina de la doctora Chen para una consulta de padres. ¿Cómo está ella en casa?, preguntó la terapeuta. Frank se frotó los ojos, cansados. Algunos días son buenos. Algunos días son realmente difíciles. La semana pasada, tuvo un colapso porque le pedí que limpiara su habitación. Un colapso normal de niña, gritando, llorando, tirando juguetes. ¿Y sabes qué? Estuve agradecido por ello. La doctora Chen sonrió, porque se sintió lo suficientemente segura como para tener emociones reales. Exactamente. Pero luego están las pesadillas, el mojar la cama. Ayer me preguntó 3 veces si estaba enojado con ella por derramar leche en el desayuno. Eso es normal para la recuperación de trauma. La hipervigilancia, la necesidad constante de tranquilidad. Esos patrones fueron reforzados durante meses. No van a desaparecer de la noche a la mañana. Frank asintió, aunque su pecho se sentía pesado. Solo quiero arreglarlo, quiero hacerlo mejor para ella. Lo está haciendo mejor, al ser consistente, al dejarla sentir sus sentimientos, al aparecer cada día. La doctora Chen se inclinó hacia adelante. Frank, la recuperación no es lineal, habrá progreso y retrocesos. El objetivo no es borrar lo que pasó, es ayudar a Ellie a integrarlo y seguir adelante. En casa, Frank había establecido nuevas rutinas. Cada mañana, le preguntaba a Ellie cómo se sentía y aceptaba cualquier respuesta que diera. Incluso, no sé, o mal, o enojada con todo. Había aprendido frases especiales de las sesiones de terapia. Tus sentimientos tienen sentido. Está bien estar molesta. No tienes que ser feliz ahora mismo. Lentamente, dolorosamente lento, Ellie estaba comenzando a creerle. Una noche, ella vino a él sosteniendo sus viejos dibujos, los oscuros con las figuras. Llorando. ¿Podemos tirar estos?, preguntó. No me gusta recordar a esa niña. Frank se arrodilló a su lado.
Esa niña eras tú, cariño. Ella era valiente y fuerte, incluso cuando estaba asustada. Pero ella siempre estaba fingiendo. Ella estaba sobreviviendo. Y ahora ya no tiene que fingir más. Ellie pensó en esto. ¿Podemos quedarnos con uno, solo para recordar que soy diferente ahora? Eligieron uno juntos. Una figura con lágrimas, pero también con pequeñas flores creciendo alrededor de ella. Ellie lo había dibujado durante su segunda semana de terapia. Este muestra que está mejorando, explicó. Frank lo enmarcó y lo colgó en su habitación, justo al lado de sus nuevos dibujos de superhéroes y princesas de arcoíris. Las pesadillas continuaron, pero se volvieron menos frecuentes. El mojar la cama gradualmente se detuvo. Ellie todavía pedía permiso a veces, pero estaba aprendiendo a confiar en que no traería consecuencias más allá de un simple no. En terapia, estaba aprendiendo palabras para lo que había pasado. Las reglas del tío George eran injustas. El tío George me hizo sentir asustada. El tío George estaba equivocado. No maltrato, no manipulación. Esas palabras eran demasiado grandes, demasiado pesadas para una niña de 5 años. Pero ella entendía que lo que pasó no era normal. No estaba bien. No era su culpa. Una noche, 6 meses después de que todo había cambiado, Ellie se subió al regazo de Frank durante su tiempo de lectura vespertino. ¿Abuelo? ¿Sí? ¿Princesa? Creo que estoy mejorando en ser la verdadera yo. Frank besó la parte superior de su cabeza, su corazón hinchándose. Estás haciendo un trabajo increíble. Algunos niños en la escuela dijeron que soy demasiado seria a veces, que no sonrío lo suficiente. Frank se tensó. Viejos instintos. Protectores encendiéndose. Y les dije, continuó Ellie, que sonrío cuando tengo ganas de sonreír, y que eso está bien. Frank la sostuvo más fuerte. Eso es exactamente correcto, cariño. Eso es exactamente correcto. No era curación completa. Tal vez nunca lo sería, pero era progreso, y por ahora eso era suficiente. La carta del departamento de policía estuvo sobre la mesa de la cocina de Frank durante 3 días antes de que la abriera. Oficial Frank Miller. Placa 21847. Elegible para jubilación con beneficios completos, efectivo inmediatamente. 30 años de servicio. 3 décadas protegiendo a extraños, resolviendo casos, defendiendo la ley. Y sin embargo, casi había perdido el caso más grande de su vida, el que estaba sucediendo en su propia sala de estar. Frank miró la carta, luego el reloj en la pared. En 2 horas, se suponía que debía reportarse para su turno. En 2 horas, Ellie estaría llegando a casa de la escuela, y una niñera estaría allí para recibirla. Otra extraña, otra persona en quien Frank tenía que confiar con lo más precioso en su mundo. Tomó el teléfono y llamó a su capitán. Miller, no estás programado hasta las 2. ¿Todo bien? Capitán, necesito hablar contigo sobre mi jubilación. Hubo una pausa. No estás considerando eso realmente, ¿verdad? Frank, eres uno de nuestros mejores. Te quedan al menos 5 buenos años. Lo sé, pero mi nieta me necesita más que el departamento. Podemos trabajar con tu horario, medio tiempo, turnos diferentes. No, se trata del horario, interrumpió Frank gentilmente. Se trata de estar presente, realmente presente, no solo físicamente allí, sino emocionalmente disponible, y no puedo hacer eso mientras estoy cargando el peso de este trabajo. Otra larga pausa. ¿Has pensado bien esto? Lo he hecho. Entonces, procesaremos el papeleo. Pero Frank, la fuerza está perdiendo a un buen hombre. Y una niñita está ganando a un abuelo de tiempo completo. Esa tarde, cuando Ellie llegó a casa de la escuela, Frank estaba esperando en la puerta. Abuelo, llegaste temprano otra vez. En realidad, princesa, llegué a tiempo. Porque de ahora en adelante este es mi tiempo. Cada tarde, cada noche, cada mañana. Voy a estar aquí.
Los ojos de Ellie se abrieron. ¿Todos los días? Cada día. Por primera vez en meses la sonrisa de Ellie alcanzó sus ojos, y no estaba practicada ni actuada. Era real. Frank creó nuevas rutinas, no horarios rígidos diseñados para controlar, sino ritmos gentiles diseñados para consolar. Desayuno matutino juntos, donde hablaban sobre sueños y planes. Caminatas vespertinas en el parque, donde Ellie podía correr y jugar y simplemente ser una niña. Cena nocturna, donde ella podía ayudar a cocinar si quería, o no si no quería. Cuentos antes de dormir, donde Frank leía lo que ella eligiera, incluso si era el mismo libro por 15ª vez. ¿Abuelo?, preguntó Ellie una noche mientras él la arropaba. ¿Extraña ser oficial de policía? Frank pensó cuidadosamente en su respuesta. A veces extraño el trabajo, pero no extraño perderme tu vida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que cada momento contigo es más importante que cualquier caso que haya trabajado. Y casi dejé que mi trabajo me hiciera olvidar eso. Ellie estuvo callada, procesando esto. El tío George solía decir que estabas demasiado ocupado para lidiar con mis problemas. El tío George estaba equivocado sobre muchas cosas. Tú nunca eres un problema, Ellie. Eres mi propósito. Ella se acurrucó más profundo en sus mantas. Me alegra que estés en casa ahora. Yo también, princesa. Yo también. El ajuste no fue fácil. La identidad de Frank había estado envuelta en su placa durante 3 décadas. Algunas mañanas, se despertaba sintiéndose sin propósito, a la deriva. Pero entonces Ellie venía corriendo con un dibujo para mostrarle, o una pregunta sobre la tarea, o simplemente para decir, «Buenos días». Y él recordaba, este era su propósito ahora. No resolver crímenes, no atrapar malos, no defender la ley, sino criar a una niñita a quien le habían enseñado a esconderse y mostrarle que era seguro ser vista. Una tarde, un antiguo colega pasó a visitar. «¿No te aburres?», preguntó Ellie sin entusiasmo. «Oficial Reynolds, ¿después de todos esos años de acción?». Frank miró a través del patio donde Ellie estaba soplando burbujas, riendo de lo alto que volaban. «¿Sabes qué hice durante 30 años, James? Aparecí después de que el daño estaba hecho, después del crimen, después del dolor. Lo documenté, lo procesé, pero no pude prevenirlo». Señaló hacia Ellie. «¿Pero esto? ¿Estar aquí cada día? ¿Asegurarme de que se sienta segura y escuchada y valorada? Esto es prevención. Este es el trabajo más importante que he hecho jamás». Reynolds asintió lentamente. «Sí, puedo ver eso. Esa noche». Mientras Frank lavaba los platos, Ellie apareció a su lado. «¿Puedo ayudar?». «Claro, puedes secar». Trabajaron en silencio cómodo, del tipo que viene de simplemente estar juntos sin necesidad de actuar o probar nada. «Abuelo, creo que tomaste la decisión correcta, quedarte en casa conmigo». La garganta de Frank se apretó. «Sí, princesa, yo también lo creo». Frank nunca planeó convertirse en orador público, pero 6 meses después de su jubilación, recibió una llamada que cambió todo. «Señor Miller», habla Janet Rodríguez del Centro Comunitario Mountain View. La doctora Chen me dio su número. «Estamos organizando un taller para abuelos criando nietos, y nos preguntábamos si estaría dispuesto a compartir su historia». El primer instinto de Frank fue decir que no. Su historia era privada, dolorosa. Pero entonces pensó en todas las señales que había perdido, todas las veces que había mirado, pero no había visto. ¿Cuántas otras familias podrían estar perdiendo las mismas señales ahora mismo? «Lo haré», dijo. La sala de reuniones del centro comunitario tenía unas 40 personas, principalmente abuelos con ojos cansados y rostros preocupados. Frank estaba al frente, sus manos temblando, ligeramente. «Mi nombre es Frank Miller. Fui oficial de policía durante 30 años. Y casi fallé en proteger a mi propia nieta de algo que estaba sucediendo justo frente a mí». Les contó todo. Las sonrisas forzadas,
las respuestas practicadas, el terror escondido detrás del comportamiento. Perfecto. Seguía pensando que solo se estaba adaptando a la pérdida, dijo Frank, que estaba siendo bien portada, educada, pero lo que realmente estaba viendo era una niña a quien le habían enseñado que sus sentimientos reales no eran aceptables. Una mujer en la primera fila levantó la mano, lágrimas en sus ojos. ¿Cómo sabes la diferencia entre el dolor y algo más? Confíen en sus instintos, dijo Frank. Los niños que han experimentado pérdida podrían estar tristes, retraídos, enojados, pero no deberían estar actuando felicidad. No deberían tener miedo de cometer errores. No. Deberían pedir permiso para sentir. Otra mano se levantó. Pero ¿qué pasa si estás equivocado? ¿Qué pasa si dañas una relación por ser demasiado sospechoso? La voz de Frank se volvió firme. Entonces te disculpas y reconstruyes la confianza. Pero si tienes razón y no haces nada, no puedes deshacer ese daño. Preferiría estar equivocado y ser cauteloso que estar en lo correcto y ser demasiado tarde. Sacó copias de los dibujos de Ellie, los oscuros, los que tenían lágrimas y bocas abiertas. Los niños se comunican de formas que no siempre entendemos. Estos eran la forma de mi nieta de gritar por ayuda. Simplemente no sabía cómo escucharla. Después de la presentación, la gente hizo fila para hablar con él. Las historias surgieron. Una abuela cuyo nieto se encogía ante ruidos fuertes, pero insistía en que estaba bien. Un abuelo que notó que su nieta había dejado de jugar con amigos, pero parecía demasiado bien portada como para preocuparse. Una tía criando a su sobrino que era tan bueno, nunca da problemas, pero no miraba a los adultos a los ojos. Frank escuchó a cada uno, ofreció la orientación que pudo y alentó a todos a buscar ayuda profesional. No esperen como yo lo hice. Les dijo, no se convenzan de que todo está bien cuando su instinto dice lo contrario. La palabra se corrió. Frank fue invitado a hablar en escuelas, grupos de padres, incluso en una sesión de entrenamiento policial sobre reconocer daño no físico a niños. En el entrenamiento policial, enfrentando a sus antiguos colegas, el mensaje de Frank fue contundente. Estamos entrenados para buscar moretones, huesos rotos, señales obvias, pero algunas de las heridas más profundas no aparecen en rayos X. Un niño que es demasiado complaciente, demasiado ansioso por complacer, demasiado temeroso de cometer errores. Ese niño podría estar sufriendo tanto como uno con lesiones visibles. Compartió los videos como material de entrenamiento, con los permisos apropiados y la identidad de Ellie protegida. Esto es cómo se ve el daño emocional, explicó. Sin golpes, sin gritos, solo condicionamiento. Sistemático que enseña a un niño que su yo auténtico no es suficientemente bueno. Un joven oficial preguntó, ¿cómo investigamos algo así? No hay evidencia física. Escuchan, observan patrones, confían en el comportamiento de los niños más que en las explicaciones de los adultos, y recuerdan que, solo porque algo no sea ilegal, no significa que no sea dañino. En casa, Ellie estaba orgullosa de lo que su abuelo estaba haciendo. «Estás ayudando a otros niños como yo», dijo una noche. «Estoy tratando de asegurarme de que otros abuelos no cometan los mismos errores que yo cometí. Pero lo arreglaste, abuelo. Lo descubriste. Demasiado lento, princesa». Ellie se subió a su regazo. «La doctora Sara dice que estás siendo demasiado duro contigo mismo. Dice que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías». Frank sonrió con tristeza. «¿Cuándo te volviste tan sabia? Aprendí de ti. Me enseñaste que cometer errores no te hace malo. Solo te hace humano». Sus propias palabras, reflejadas de vuelta por una niña de 6 años, que estaba aprendiendo a ser gentil consigo misma. Tal vez era hora de que él aprendiera la misma lección. 1 año y 3 meses después de que todo cambió, Frank
Estaba en el patio trasero en una mañana de sábado, sosteniendo un pequeño árbol joven. ¿Lista, princesa?, llamó a Ellie. Ella corrió hacia él, su cabello rebotando en coletas, una sonrisa genuina iluminando su rostro. El tipo de sonrisa que venía de la alegría real, no de la actuación. ¿Qué tipo de árbol es?, preguntó. Un cerezo. La doctora Sara lo sugirió. Dijo que plantar algo juntos podría ser una buena forma de marcar lo lejos que has llegado. Ellie se arrodilló junto al hoyo que habían cavado juntos anteriormente. ¿Crecerá rápido? No, cariño. Los árboles crecen lentamente. Algunos días ni siquiera notarás el cambio, pero si lo cuidamos, le damos agua, nos aseguramos de que tenga sol, lo protegemos cuando vengan tormentas, crecerá fuerte. Como yo, dijo Ellie en voz baja, justo como tú. Trabajaron juntos, llenando la tierra alrededor del pequeño árbol, palmeándola, gentilmente. Las manos de Ellie se ensuciaron y ella se rió. Una risa real, libre y sin reservas. Listo, dijo Frank sentándose. Ahora lo regamos. Ellie cuidadosamente vertió agua de una pequeña regadera. Abuelo, ¿puedo decirte algo? Siempre. Tuve un mal sueño anoche, sobre el tío George. Pero no fue tan aterrador como antes. Y cuando me desperté, recordé que estabas justo abajo, y me sentí bien otra vez. El pecho de Frank se apretó con emoción. Eso es muy bueno, princesa. Eso es progreso real. La doctora Sara dice que los malos sueños podrían nunca irse completamente, pero se harán más pequeños, más silenciosos. La doctora Sara es muy inteligente. Ellie se limpió las manos sucias en sus jeans, algo que nunca hubiera hecho hace un año, demasiado temerosa de hacer un desastre. Todavía pido permiso a veces, para cosas que no necesito permiso. Lo sé, y eso está bien. Estás aprendiendo nuevos patrones. Toma tiempo. Pero estoy mejorando, ¿verdad? Frank la acercó. Estás mejorando en ser tú misma, y esa es la cosa más importante. Esa tarde, la amiga de Ellie de la escuela vino para una cita de juego. Frank observó desde la ventana de la cocina mientras las dos niñas jugaban en el patio trasero, su risa llevada por la brisa. En un punto, la amiga de Ellie sugirió que jugaran a princesas. Ellie pensó por un momento. Luego dijo, ¿podemos jugar a superhéroes en su lugar? Me gustan más los superhéroes ahora. Una cosa tan pequeña. Una simple preferencia. Expresada sin dudarlo. Pero para Frank era todo. Esa noche, después de que la amiga de Ellie se había ido a casa y la cena estaba limpia, se sentaron juntos en el porche. El cerezo estaba en la esquina del patio, sus pequeñas ramas balanceándose gentilmente. ¿Siempre estarás aquí, abuelo?, preguntó Ellie de repente. ¿Todos los días? Mientras me necesites, estaré aquí. ¿Qué pasa si te necesito para siempre? Frank sonrió. Entonces supongo que estaré aquí para siempre. Ellie se recostó contra su hombro, cómoda y segura. Se sentaron en silencio mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. Sin conversación forzada, sin felicidad actuada, solo compañía tranquila. Después de un rato, Ellie bostezó. Estoy cansada. ¿Podemos hacer cuentos antes de dormir temprano esta noche? Por supuesto. ¿Qué libro quieres? El de la princesa valiente que se salva a sí misma. Arriba, mientras Frank leía la historia familiar, los ojos de Ellie se pusieron pesados. Cuando terminó, comenzó a levantarse, pero ella atrapó su mano. «Abuelo, gracias por salvarme». La garganta de Frank se apretó. «Tú te salvaste a ti misma, princesa. Te aferraste hasta que finalmente entendí lo que necesitabas. Fuiste muy valiente». «Nos salvamos el uno al otro», murmuró Ellie, ya medio dormida. Frank besó su frente y apagó la luz, dejando solo su luz nocturna brillando suavemente. Caminó abajo y se paró en el fregadero de la cocina, mirando hacia el patio trasero. El moho
Pequeño cerezo era apenas visible en la oscuridad que se acercaba. Crecería lentamente. Algunos días, el progreso sería invisible. Algunos días, podría parecer que nada había cambiado en absoluto. Pero con tiempo, con cuidado, con atención paciente a lo que necesitaba, crecería fuerte y alto. Justo como Ellie. El teléfono de Frank vibró. Un texto de Janet del centro comunitario. Otro abuelo quería hablar, preocupado por un nieto que parecía demasiado callado, demasiado bueno. Los llamaría mañana. Compartiría lo que había aprendido. Les ayudaría a ver lo que él casi perdió. Pero esta noche, simplemente estaría agradecido. Agradecido de que finalmente escuchó. Finalmente vio. Finalmente actuó. Agradecido por segundas oportunidades y curación lenta. Agradecido por pequeñas victorias que sumaban todo. Frank se sirvió una taza de té y se sentó en la mesa de la cocina. A través de la ventana, apenas podía distinguir la silueta de ese pequeño árbol, parado fuerte en la noche. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que había estado ausente durante meses. Esperanza. No la esperanza de que todo sería perfecto o que el pasado pudiera ser borrado, sino esperanza de que mañana sería un poco más fácil que hoy, que Ellie reiría un poco más libremente, que las pesadillas se desvanecerían un poco más, que el árbol crecería un poco más alto, y que juntos seguirían avanzando, un pequeño, imperfecto, hermoso día a la vez.